prepárate para sumergirte en la inspiradora trayectoria de Davi, un adolescente que desafía prejuicios y encuentra su voz al andar descalzo en una escuela elitista. En un emocionante discurso de graduación, transforma su historia de superación en un llamado a la empatía y la aceptación. Pero antes de continuar, suscríbete al canal, dale like al vídeo, activa la campanita y comenta dónde viste esta historia. Ahora vamos a ello. El día amanecía claro, pero el viento fresco de ese inicio de semestre hacía que todos se apresuraran por las puertas de la escuela Nueva Generación. Era el tipo de institución que parecía un mundo aparte, donde jóvenes de familias adineradas caminaban con ropa de marca, mochilas caras y un aire de superioridad, como si todos compartieran un entendimiento tácito. Allí, el estatus importaba. Davi observaba el movimiento con una mirada serena, sosteniendo la mochila sobre los hombros mientras cruzaba la puerta principal. Sabía que, para muchos, su primer día ya había comenzado con un choque. Estaba descalzo. Y no porque le faltaran zapatos o porque fuera pobre, sino porque prefería así. En cada paso que daba, sentía el suelo frío e irregular bajo sus pies, recordando quién era y las promesas que se había hecho a sí mismo. Al principio, pocos se dieron cuenta, absortos en conversaciones o mirando las pantallas de sus teléfonos. Pero, a medida que avanzaba por el patio, algunos rostros comenzaron a girarse, mirándolo. Susurros empezaron a resonar de un lado a otro, y Davi sintió las miradas discretas y no tan discretas que lo seguían. «Mira, el novato está descalzo», una voz sonó más alto, cortando el murmullo de los demás. Davi se volvió para encontrar la mirada de un chico de cabello bien peinado y una sonrisa arrogante en los labios. Llevaba un uniforme perfectamente ajustado, de una forma que parecía haber salido directamente de un catálogo de moda. Este era Vinicius, uno de los estudiantes más populares de la escuela. A su alrededor, algunos compañeros reían, como si hubieran presenciado algo verdaderamente hilarante. ¿Es algún tipo de protesta?, Vinicius continuó, lanzando la pregunta al aire, pero claramente dirigiéndose a Davi. ¿O simplemente no conseguiste dinero para comprar zapatos? Las risas a su alrededor se intensificaron, y Davi sintió el calor subir a su rostro. Pero no tenía intención de darle la satisfacción de la reacción que Vinicius esperaba. En cambio, respiró hondo, lanzó una mirada tranquila al grupo y siguió caminando, pasando recto entre ellos. Lo que Vinicius y sus amigos no sabían y quizás nunca entenderían es que andar descalzo no era solo una elección estética o una cuestión de necesidad. Era una forma de vida. Para Davi, sus pies descalzos representaban una libertad interna y externa, un recordatorio constante de su madre, que siempre le había dicho que viviera con simplicidad y dignidad. Mantenía el hábito en homenaje a ella, que se había ido, pero había dejado enseñanzas profundas sobre humildad y coraje. No le importaba lo que los demás pensaran, sabía que esa actitud traería miradas de desaprobación, pero creía que el verdadero carácter no era algo que se pudiera ocultar o enmascarar con las apariencias. La primera clase comenzó, y Davi entró al aula aún sintiendo algunas miradas sobre él. Escogió un lugar cerca de la ventana, donde podría mirar al cielo cuando quisiera. El profesor llegó poco después, y la clase se aquietó, aunque algunos seguían susurrando y lanzando miradas curiosas. Cuando el profesor pasó junto a Davi, dudó por un breve segundo, pero solo lo saludó con una sonrisa amistosa antes de comenzar la clase. Las horas pasaron lentamente, con Davi sumergido en los libros y en las discusiones de clase. Tenía un gusto particular por aprender y se destacaba en la resolución de problemas y en los debates, lo que no pasó desapercibido para sus compañeros. Incluso Vinicius, que disfrutaba llamar la atención en clase, notó la competencia del chico nuevo y, en lugar de admiración, sintió que algo diferente surgía, una irritación que crecía con cada respuesta bien fundamentada que Davi daba. Durante el receso, Vinicius decidió que no dejaría que la llegada de Davi pasara sin una bienvenida a su manera. Reuniendo a sus amigos, el chico preparó una emboscada discreta en el pasillo. Cuando Davi salió del aula, el grupo se acercó a él, formando un semicírculo. ¿Y qué, chico descalzo, ya te has acostumbrado a la escuela?, preguntó Vinicius con una sonrisa burlona. Los demás rieron, animándolo a continuar. Davi se detuvo y miró a Vinicius, sintiendo la tensión en el aire. En su mente,
ya sabía el tipo de persona que era Vinicius, alguien que creía que el respeto se compraba o se imponía. Alguien que veía debilidad en quienes no se ajustaban a los estándares que él mismo definía. Con una calma que sorprendió a todos, Davi respondió, en realidad, estoy comenzando a acostumbrarme a algunas cosas, pero hay otras que creo que nunca entenderé. Vinicius levantó una ceja, intrigado. ¿De verdad? ¿Cómo qué, por ejemplo? Como la necesidad que algunos tienen de intentar menospreciar a los demás para sentirse más grandes, dijo Davi, sin elevar la voz, pero con firmeza. Lanzó una última mirada al grupo y se alejó, dejando a Vinicius y a los demás momentáneamente en silencio. Mientras caminaba lejos, Davi sabía que ese enfrentamiento era solo el comienzo. Estar descalzo en esa escuela significaba ser diferente en un ambiente donde todos eran iguales en sus apariencias y estatus. Pero estaba preparado para ello. Se había prometido a sí mismo y a la memoria de su madre que seguiría siendo fiel a quien era, sin importar dónde estuviera. Al final del día, cuando estaba a punto de salir, Davi encontró una última mirada de Vinicius, que lo observaba desde lejos, con una expresión de desdén y rabia. Sabía que ese enfrentamiento podría agravarse, pero por dentro se sentía tranquilo. Había encontrado fuerzas en sí mismo para enfrentar lo que viniera. Primeras dificultades. A la mañana siguiente, Davi ya esperaba encontrar las miradas desconfiadas y los susurros que habían surgido el día anterior. Era consciente de que su elección de andar descalzo lo convertía en un blanco fácil en un ambiente como ese, pero estaba decidido a enfrentar las reacciones. Desde que hizo esa promesa a sí mismo y a la memoria de su madre, sabía que el camino no sería simple. Tan pronto como entró por la puerta de la escuela, algunos alumnos que estaban reunidos en la entrada cesaron de inmediato sus conversaciones para observarlo. Davi continuó caminando, tratando de no demostrar que sentía la hostilidad. Se dirigía a su aula cuando escuchó una voz que lo hizo detenerse. «¡Ey, chico descalzo!». Vinicius se acercó con su grupo, mirando a Davi con una sonrisa irónica. Los demás a su alrededor pronto siguieron su ejemplo, formando una barrera alrededor de Davi. «Davi, ¿no es así?», preguntó Vinicius, fingiendo un tono amistoso. «¿Ya entendiste cómo funcionan las cosas aquí?». Davi suspiró internamente, pero mantuvo el rostro neutro. «Entendí lo suficiente». Vinicius se rió, cruzando los brazos. «Sabes, eres un poco diferente». Hizo una pausa, observando a Davi de arriba a abajo, enfatizando su mirada en sus pies descalzos. «Eso de andar descalzo puede hasta ser una actitud excéntrica donde estudiabas antes. Pero aquí, solo parece falta de sentido común». Los amigos de Vinicius rieron, alimentando aún más el momento de intimidación. Davi respiró hondo, pero no respondió. Sabía que ese juego de provocaciones no pararía ahí, así que continuó caminando, tratando de ignorarlos. Sin embargo, sintió una presión creciente en el pecho. Era difícil mantener la calma cuando sabía que en cada pasillo o clase tendría que lidiar con algo similar. Durante los días que siguieron, las provocaciones aumentaron. Los alumnos comenzaron a imitar la manera en que Davi caminaba por los pasillos, riendo mientras fingían estar descalzos. Vinicius, como de costumbre, lideraba las bromas, y el grupo lo seguía, lanzando comentarios que hacían reír a otros alumnos. Con cada nueva broma, la risa se esparcía por los pasillos, y Davi se sentía cada vez más aislado. Intentaba ignorar la situación, pero comenzaba a pesarle. En los recreos, Davi buscaba un rincón más alejado del patio para evitar las miradas y los comentarios. Mientras los otros alumnos se agrupaban en conversaciones animadas, él aprovechaba el tiempo a solas para recordar los motivos por los cuales decidió ser fiel a sí mismo. Era difícil mantenerse resiliente, pero sabía que no quería renunciar a los valores que tanto apreciaba. Una tarde, sin embargo, después de una clase más difícil, Davi estaba saliendo del aula cuando vio a Vinicius y su grupo acercarse. Esta vez, parecían decididos a hacer más que solo reír o susurrar. Vinicius se colocó justo frente a él, bloqueando su camino. «Ya que te gusta tanto andar descalzo, tal vez deberías intentar hacerlo afuera, en las calles. Creo que sería una experiencia más apropiada para alguien como tú», dijo con una sonrisa maliciosa.
David cerró los ojos por un breve instante, buscando la calma que tanto intentaba mantener. Pero ese día, el peso de la situación parecía mucho mayor, y no pudo evitar que una punzada de frustración surgiera en su rostro. Vinicius notó el cambio de expresión y aprovechó. «Ah, finalmente un poco de emoción», exclamó, riendo. «Pensé que eras algún tipo de monje zen». Alrededor, las risas resonaron, y David sintió una presión creciente dentro de sí. Sabía que cualquier respuesta podría ser utilizada en su contra, pero, al mismo tiempo, estaba cansado de escuchar las mismas provocaciones todos los días. «Yo elijo andar así», dijo finalmente, con la voz baja pero firme. «No es algo que tú o cualquier otra persona necesite entender. Pero espero que algún día puedas comprender que hay cosas más importantes que lo que piensan los demás». Por un momento, Vinicius pareció sorprendido por la respuesta. Era como si no esperara que David lo confrontara. Un silencio cayó brevemente entre el grupo, pero pronto las risas nerviosas comenzaron de nuevo, y Vinicius se encogió de hombros, continuando por el pasillo con sus amigos. David, ahora solo, sintió una mezcla de alivio y tristeza. Sabía que las palabras podrían no cambiar nada para los demás, pero, para él, significaban todo. Se repetía que, a pesar de la soledad y la incomodidad, continuar siendo él mismo era la única elección que podía hacer. Más tarde, ya en casa, David recordaba las palabras de su madre, que siempre le decía que el respeto por sus propios valores debía venir antes que nada. Ese recuerdo le trajo un poco de consuelo, y finalmente pudo sentir que el peso del día se disipaba. En los días siguientes, el comportamiento de sus compañeros no cambió. Los susurros y las risas continuaban, pero David comenzó a notar algo diferente. Algunos alumnos, aunque aún no le hablaban, parecían curiosos, lo miraban sin el desprecio habitual. Se dio cuenta de que había algo en su actitud que, poco a poco, comenzaba a causar una impresión en los demás, aunque fuera discreta. Primeras dificultades. En la mañana siguiente, David ya esperaba encontrar las miradas desconfiadas y los murmullos que habían surgido el día anterior. Era consciente de que su elección de andar descalzo lo convertía en un blanco fácil en un ambiente como aquel, pero estaba decidido a enfrentar las reacciones. Desde que hizo esa promesa a sí mismo y a la memoria de su madre, sabía que el camino no sería sencillo. Tan pronto como entró por la puerta de la escuela, algunos estudiantes que estaban reunidos en la entrada cesaron inmediatamente sus conversaciones para observarlo. David continuó caminando, tratando de no demostrar que sentía la hostilidad. Se dirigía hacia su salón cuando escuchó una voz que lo hizo detenerse. ¿Chico descalzo? Vinicius se acercó con su grupo, mirando a David con una sonrisa irónica. Los demás a su alrededor pronto siguieron su ejemplo, formando una barrera alrededor de David. «David, ¿no es así?», preguntó Vinicius, fingiendo un tono amistoso. «¿Ya entendiste cómo funcionan las cosas por aquí?». David suspiró internamente, pero mantuvo el rostro neutro. «Entendí lo suficiente». Vinicius se rió, cruzando los brazos. «Sabes, eres un poco diferente». Hizo una pausa, observando a David de arriba a abajo, enfatizando la mirada en sus pies descalzos. «Esa cosa de andar descalzo puede ser una actitud excéntrica donde estudiabas antes. Pero aquí, solo parece falta de sentido común». Los amigos de Vinicius rieron, alimentando aún más el momento de intimidación. David respiró hondo, pero no respondió. Sabía que ese juego de provocaciones no pararía ahí, así que continuó caminando, tratando de ignorarlos. Sin embargo, sintió una presión creciente en el pecho. Era difícil mantener la calma cuando sabía que en cada pasillo o clase tendría que lidiar con algo similar. Durante los días siguientes, las provocaciones aumentaron. Los alumnos comenzaron a imitar la forma en que David caminaba por los pasillos, riendo mientras fingían estar descalzos. Vinicius, como de costumbre, lideraba las bromas, y el grupo lo seguía, lanzando comentarios que hacían reír a otros alumnos. A cada nueva broma, la risa se propagaba por los pasillos, y David se sentía aún más aislado. Intentaba ignorar, pero la situación comenzaba a pesar. En los recreos, David buscaba un rincón más alejado del patio para evitar las miradas y los comentarios.
Mientras los otros estudiantes se agrupaban en animadas conversaciones, él aprovechaba el tiempo solo para recordar las razones por las que decidió ser fiel a sí mismo. Era difícil mantenerse resiliente, pero sabía que no quería renunciar a los valores que tanto apreciaba. Una tarde, sin embargo, después de una clase más difícil, Davi estaba saliendo del aula cuando vio a Vinicius y su grupo acercarse. Esta vez, parecían determinados a hacer más que solo reír o murmurar. Vinicius se puso justo frente a él, bloqueando su camino. Ya que te gusta tanto andar descalzo, quizás deberías intentar hacerlo afuera, en las calles. Creo que sería una experiencia más apropiada para alguien como tú, dijo con una sonrisa maliciosa. Davi cerró los ojos por un breve instante, buscando la calma que tanto intentaba mantener. Pero ese día, el peso de la situación parecía mucho mayor, y no pudo evitar que una punzada de frustración apareciera en su rostro. Vinicius notó el cambio de expresión y aprovechó. «Ah, finalmente un poco de emoción», exclamó, riendo. «Pensé que eras algún tipo de monje zen». Alrededor, las risas resonaron, y Davi sintió una presión creciente dentro de sí. Sabía que cualquier respuesta podría usarse en su contra, pero, al mismo tiempo, estaba agotado de escuchar las mismas provocaciones todos los días. «Yo elijo andar así», dijo, al fin, con la voz baja pero firme. «No es algo que tú o cualquier otra persona necesite entender. Pero espero que un día puedas comprender que hay cosas más importantes que lo que piensan los demás». Por un momento, Vinicius pareció sorprendido por la respuesta. Era como si no esperara que Davi fuera, de hecho, a confrontarlo. El silencio cayó brevemente entre el grupo, pero pronto las risas nerviosas comenzaron de nuevo, y Vinicius se encogió de hombros, siguiendo por el pasillo con sus amigos. Davi, ahora solo, sintió una mezcla de alivio y tristeza. Sabía que las palabras podrían no cambiar nada para los demás, pero, para él, significaban todo. Se repetía que, a pesar de la soledad y la incomodidad, seguir siendo él mismo era la única elección que podía hacer. Más tarde, ya en casa, Davi recordaba las palabras de su madre, que siempre le decía que el respeto por sus propios valores debía venir antes que cualquier cosa. Ese recuerdo le trajo un poco de consuelo, y finalmente pudo sentir el peso del día disiparse. En los días siguientes, el comportamiento de sus compañeros no cambió. Los murmullos y las risas continuaban, pero Davi comenzó a notar algo diferente. Algunos alumnos, aunque aún no hablaban con él, parecían curiosos, lo miraban sin el desprecio habitual. Se dio cuenta de que había algo en su actitud que, poco a poco, comenzaba a causar una impresión en los demás, aunque fuera discreta. El apoyo de los amigos. Las semanas pasaban, y Davi ya se estaba acostumbrando a la rutina de los comentarios maliciosos y las miradas de desaprobación. Todos los días, respiraba hondo y seguía por el patio descalzo, manteniendo la cabeza erguida. Pero, por más que intentaba mantenerse firme, había días en que el peso de las provocaciones parecía mayor. Sentía la soledad crecer, y en algunos momentos, se preguntaba si esa elección realmente valía la pena. Fue en una de esas mañanas, mientras estaba en el patio, que notó una mirada diferente entre los estudiantes que pasaban. Era una chica de cabello rizado y expresión suave, que lo observaba con curiosidad, pero sin el habitual juicio. Davi desvió la mirada, sin saber muy bien cómo reaccionar. Sin embargo, algunos minutos después, ella se acercó, sonriendo tímidamente. «Hola, Davi», «No», dijo, con una voz ligera y acogedora. Davi se sorprendió un poco. No recordaba que alguien se hubiera acercado de forma tan directa desde que llegó a la escuela. «Sí, soy yo», respondió, tratando de no mostrar su asombro. «Yo soy Laura», continuó, pareciendo a gusto. «Te he estado observando estos días. No te preocupes, no de una manera extraña. Solo, quería decir que me pareció muy valiente lo que haces». Davi frunció el ceño, aún intentando entender la intención detrás de sus palabras. «¿Caminar descalzo?», preguntó, algo incrédulo. Laura asintió. «Sí. No es fácil ser diferente por aquí, especialmente en una escuela como esta, donde todos se preocupan demasiado por las apariencias». Dudó por un instante,
como si buscara las palabras adecuadas. Sé cómo es sentirse fuera de lugar. Me transferí el año pasado y, bueno, tardé mucho en sentirme aceptada. Davi sintió una ola de empatía por Laura. Había sinceridad en su tono, y se dio cuenta de que, finalmente, alguien entendía un poco lo que le estaba pasando. Gracias, Laura, dijo, con una sonrisa sincera. Sabes, hay días que son bastante complicados, pero es bueno escuchar eso. Lo que comenzó como una conversación rápida pronto se transformó en una amistad. Laura y Davi comenzaron a encontrarse en los recreos, y ella le fue presentando a otras personas que, al igual que ella, tenían dificultades para encajar en los estándares de la escuela. Fue en uno de esos encuentros que Davi conoció a Jonas, un chico de expresión reservada y mirada atenta, que llevaba un libro bajo el brazo. Jonas era un estudiante callado, fascinado por la tecnología y la literatura. Se sentía más cómodo en su propio mundo, donde pasaba el tiempo leyendo o programando. Al presentarse a Davi, Jonas habló poco, pero poco a poco, la relación entre los tres comenzó a profundizarse. Con Laura y Jonas, Davi finalmente sintió que no estaba solo. Los dos amigos no solo lo aceptaban, sino que realmente lo apoyaban. Laura era la más expresiva del grupo y siempre sabía qué decir para animarlo. Por otro lado, Jonas, con su forma introspectiva, ofrecía una compañía silenciosa, pero poderosa, que traía consuelo a Davi en los momentos difíciles. Una tarde, mientras estaban sentados en un banco cerca del jardín de la escuela, Jonas rompió el silencio. Sabes, Davi, admiro mucho lo que haces. Parecía elegir cuidadosamente las palabras. A veces me pregunto si podría hacer lo mismo. Davi sonrió, conmovido por el comentario. Es curioso, porque hay días en que me pregunto si aún puedo. Pero, al final, es algo que prometí a mí mismo y a mi madre. Parece tonto, pero es parte de quién soy. Laura asintió, con una mirada comprensiva. No es tonto, Davi. En realidad, es inspirador. Cada uno de nosotros tiene una manera propia de expresar lo que cree, ¿sabes? Tú lo haces caminando descalzo. Yo, tratando de ser yo misma, aunque eso signifique no encajar en los grupos populares. Y Jonas, miró a su amigo, riendo levemente. Bueno, Jonas se expresa siendo el más misterioso entre nosotros. Jonas sonrió levemente y sacudió la cabeza, claramente divirtiéndose con la observación. Prefiero decir que soy reservado. Rieron juntos, y Davi sintió un calor en el pecho que no había sentido en mucho tiempo. Esa amistad traía una paz que no encontraba en ningún otro lugar de la escuela. Por primera vez, no necesitaba esconderse ni justificarse. Laura y Jonas eran como él, personas que, a pesar de ser diferentes, eran auténticas y no se dejaban moldear por la presión de quienes solo se preocupaban por las apariencias. A medida que pasaban los días, la amistad entre los tres se fortalecía. Laura siempre encontraba nuevas maneras de apoyar a Davi, animándolo a ignorar los comentarios maliciosos. Jonas, por otro lado, ofrecía profundas reflexiones que hacían que Davi reflexionara sobre la fuerza de sus elecciones y de su identidad. Un día, Vinicius pasó por ellos en el pasillo y, al verlos juntos, hizo un comentario burlón: formaron el club de los raros, ¿eh? Sus amigos se rieron, pero Laura, sin perder la calma, lo miró directamente y respondió con tranquilidad: en realidad, estamos bastante felices con quienes somos. Tal vez deberías intentar eso algún día. Vinicius se detuvo un instante, sorprendido por la respuesta de Laura, y siguió adelante, visiblemente molesto. Davi y Jonas rieron, admirados por su actitud. Laura sonrió a Davi. Sabes, si vamos a quedarnos juntos en esta escuela, es bueno que tengamos unos a otros para apoyarnos. Nadie aquí tiene el derecho de decir quién debemos ser. Davi asintió, sintiéndose fortalecido por las palabras de su amiga. Se dio cuenta de que la amistad que tenía con Laura y Jonas era algo raro y valioso. Ella no solo lo apoyaba, sino que lo animaba a seguir siendo él mismo, mostrándole que no estaba solo. A partir de ese día, Davi comenzó a enfrentar las dificultades con una nueva perspectiva. Con el apoyo de Laura y Jonas,
se sentía menos vulnerable a las miradas críticas y a las provocaciones. Sabía que tendría desafíos, pero también sabía que ahora contaba con dos personas que, de verdad, lo veían por lo que era. Y, de alguna manera, esa amistad era todo lo que necesitaba para seguir caminando, firme y descalzo. Conversaciones que inspiran. Era una tarde nublada cuando Davi se dirigió a su clase de filosofía. La materia se había convertido en una de sus favoritas desde el inicio del semestre, especialmente por el profesor Rubens, un hombre de voz calmada y presencia notable, con una manera única de llevar discusiones profundas y reflexivas al aula. Ese día, el tema de la clase era la autenticidad. El profesor Rubens comenzó la discusión con una frase que pronto llamó la atención de Davi: ser verdadero consigo mismo es, muchas veces, el mayor acto de valentía que alguien puede tener. La frase resonó profundamente en Davi, y se quedó absorto, reflexionando sobre sus propias elecciones y sobre cómo andaba descalzo para honrar los valores que su madre le había enseñado. Cuando la clase terminó, mientras los otros alumnos salían, Davi permaneció en su lugar, reorganizando lentamente sus libros y cuadernos. Parecía que estaba esperando a algo o a alguien. El profesor Rubens notó que aún estaba en el aula y se acercó, sonriendo. «Davi, ¿todo bien?» «Parece que algo en nuestra conversación de hoy llamó tu atención», comentó el profesor, en un tono acogedor. Davi levantó la vista y sonrió de vuelta. «De hecho, sí, profesor. Cuando usted habló sobre la autenticidad, bueno, es algo que tiene un significado importante para mí. Pero no siempre es fácil». Rubens asintió, sentándose en la silla frente a él. «Sabes, Davi, la autenticidad generalmente asusta a las personas. Cuando alguien elige ser genuino, inevitablemente termina tocando las inseguridades y prejuicios de los demás». Davi se quedó en silencio, reflexionando. «Creo que eso es lo que he estado sintiendo desde que llegué aquí. Muchas personas no entienden la razón por la que ando descalzo. Para ellos, parece simplemente extraño o inapropiado». El profesor lo observó con una mirada comprensiva. «¿Y qué significa para ti, Davi?» Davi dudó un poco, pero se sintió cómodo para continuar. «Mi madre. Ella siempre me enseñó que las cosas simples, como la humildad y el respeto, tienen un valor mucho mayor que las cosas materiales. Andar descalzo me recuerda a ella, a lo que ella creía. Es como una forma de mantenerme fiel a quien soy y a lo que aprendí de ella». El profesor Rubens asintió, impresionado por la profundidad y sinceridad de Davi. «Eso es algo muy bello, Davi. Y extremadamente raro. La mayoría de las personas pasa toda su vida intentando encajar, pero tú elegiste ser tú mismo, incluso cuando eso significa enfrentar prejuicios. ¿Alguna vez has pensado que esa elección puede inspirar a otras personas?» Davi levantó las cejas, sorprendido. «Nunca pensé en eso. Solo lo hago porque es lo que siento que es correcto». Rubens sonrió. «La verdadera inspiración a menudo proviene de las acciones más simples y sinceras. Y tu postura, tu respeto por tus propios valores. Todo eso envía un mensaje poderoso. Ya eres una inspiración, Davi, quizás ni te des cuenta de eso». Las palabras del profesor tuvieron un efecto inesperado en Davi. Por primera vez, comenzó a ver su propia elección de una manera diferente. Hasta ese momento, la veía como una cuestión personal, un homenaje a su madre y a los valores que ella le enseñó. Pero ahora, la idea de que sus actitudes pudieran tener un impacto positivo en los demás parecía algo nuevo, que aún estaba procesando. Rubens continuó: «Sabes, las personas generalmente se inspiran en quienes tienen el valor de ser diferentes. Y, al ser fiel a ti mismo, das ejemplo de que no es necesario ajustarse a los estándares de los demás para tener valor». Davi sintió un calor crecer en su pecho. Era reconfortante escuchar esas palabras y, al mismo tiempo, un poco aterrador. Nunca había pensado en sí mismo como alguien capaz de influir positivamente en los demás. «Pero, profesor, a veces parece que nadie lo ve de esa manera. Quiero decir, las personas me juzgan antes de intentar entender». Rubens hizo un gesto de comprensión. «La mayoría de las personas juzga porque tiene miedo de lo que es diferente.
Pero, Davi, el mundo necesita gente que tenga el coraje de mostrar que hay otros caminos, que la apariencia es solo una capa superficial y que el verdadero valor está en nuestras elecciones. Los dos quedaron en silencio por un momento, y Davi miró al suelo, reflexionando sobre todo lo que acababa de escuchar. Se sentía como si algo dentro de él hubiera cambiado, como si el peso de sus elecciones hubiera adquirido un nuevo sentido. Antes de irse, Rubens hizo un último comentario: Davi, siempre que necesites un lugar para conversar o desahogarte, mi puerta estará abierta. Y recuerda, lo más importante es que sigas fiel a lo que crees. Davi sonrió, sintiendo una profunda gratitud. La conversación con Rubens era todo lo que necesitaba, y se sentía revitalizado, como si tuviera una nueva perspectiva sobre sí mismo. Se despidió, y al salir del aula, sabía que, de allí en adelante, llevaba no solo el recuerdo de su madre, sino también una nueva motivación para inspirar a otras personas. En los días que siguieron, las palabras del profesor Rubens seguían resonando en la mente de Davi. Se preguntaba cómo podría, de hecho, hacer la diferencia. Tal vez, solo continuar siendo el mismo ya fuera suficiente. Pero, ¿quién sabe? Quizás había más que podría hacer para influir positivamente en sus compañeros e inspirarlos a ver más allá de las apariencias. Cada vez que entraba en los pasillos de la escuela, sentía que la mirada de Vinicius y de los demás no lo afectaba tanto como antes. Había un propósito mayor en lo que hacía, y, de alguna manera, la presencia de Rubens en su vida le daba fuerzas para enfrentar las dificultades. La amistad con Laura y Jonas también se fue fortaleciendo. Ahora, veía que el apoyo de los amigos y el aliento del profesor eran como cimientos que le brindaban la confianza que necesitaba para continuar. Había una paz en saber que, incluso frente a los desafíos, podía inspirar a otros solo siendo él mismo. Esa tarde, mientras regresaba a casa, Davi hizo una promesa silenciosa, que seguiría honrando los valores que había heredado, no importaba lo que los demás pensaran, y que, si podía, ayudaría a aquellos a su alrededor a ver la vida con los mismos ojos de simplicidad y autenticidad. Sabía que no sería una tarea fácil, pero ahora, con las palabras de Rubens y el apoyo de sus amigos, estaba listo para enfrentar lo que viniera. Y, tal vez, incluso ayudar a otras personas a descubrir el verdadero valor de ser quienes realmente son. Creciendo con los desafíos. Con el paso de los días, Davi se sentía cada vez más fortalecido por las palabras del profesor Rubens y por el apoyo de sus amigos, Laura y Jonas. Sabía que su elección de andar descalzo tenía un significado profundo, pero ahora comenzaba a darse cuenta de que podía usar esa experiencia para inspirar y ayudar a otras personas en la escuela. Una tarde, mientras caminaba por el patio con Laura y Jonas, surgió una idea. Se detuvo de repente y miró a sus amigos con un brillo en los ojos. ¿Y si hiciéramos algo para ayudar a otros alumnos que se sienten desplazados, como me sentí yo cuando llegué aquí? Laura sonrió, intrigada. ¿Cómo así, Davi? Podemos crear un grupo de apoyo. Algo que reúna a personas que enfrentan prejuicios o que no encajan en los estándares de esta escuela. Un lugar donde puedan sentirse acogidas y comprendidas, explicó Davi, animado con la idea. Jonas asintió, pensativo. Eso sería increíble. Estoy seguro de que muchos se beneficiarían de un espacio así. Emocionados con la idea, los tres amigos comenzaron a planear el proyecto. Decidieron llamar al grupo Caminos Libres, un nombre que reflejaba la libertad de ser quienes realmente son, sin importar las apariencias o lo que los demás pensaran. Con la ayuda del profesor Rubens, obtuvieron permiso para usar una sala después de las clases y comenzaron a divulgar el grupo entre los compañeros. En los primeros encuentros, la sala no estaba llena. Solo algunos alumnos, curiosos o que ya enfrentaban sus propias batallas contra el prejuicio, aparecieron. Davi abrió el primer encuentro compartiendo su historia y explicando la importancia de ser verdaderos con uno mismo. Laura y Jonas también compartieron sus experiencias, creando un ambiente de empatía y comprensión. A medida que los encuentros se volvían más frecuentes, más alumnos comenzaron a aparecer. Había quienes se sentían excluidos por ser diferentes, por sus preferencias, apariencia o simplemente por no encajar en los grupos populares.
cada historia compartida aportaba un nuevo sentido al grupo, y la sala antes vacía comenzaba a llenarse de risas, apoyo mutuo y solidaridad. Una tarde, mientras estaban reunidos, una alumna llamada Sofía levantó la mano tímidamente. Solo quería decir que este grupo, bueno, realmente ha cambiado mi vida. Solía sentirme tan sola y ahora sé que no soy la única que enfrenta estos desafíos. Davi sonrió, sintiendo un calor en el pecho. Gracias por compartir, Sofía. Es exactamente por eso que creamos Caminos Libres. Para que nadie se sienta solo. Las reuniones del grupo se convirtieron en un refugio para muchos. Organizaron actividades, como debates sobre aceptación e inclusión, talleres de arte para expresar sentimientos e incluso campañas de concientización sobre el bullying. Cada pequeño evento ayudaba a difundir un mensaje de empatía y respeto en toda la escuela. Con el tiempo, el impacto del grupo comenzó a notarse más allá de las reuniones semanales. Otros alumnos, que inicialmente eran escépticos o indiferentes, empezaron a observar los cambios. El ambiente escolar, antes marcado por prejuicios y exclusiones, comenzó a mostrar signos de transformación. Era como si una nueva ola de comprensión estuviera extendiéndose. Davi sentía que estaba haciendo una diferencia real. Cada sonrisa, cada agradecimiento silencioso de un compañero que antes sufría en silencio, reforzaba su convicción de que estaba en el camino correcto. El apoyo inquebrantable de Laura y Jonas fue esencial para el éxito del proyecto, y se sentía agradecido de tener amigos que compartían su visión. Un día, mientras se preparaban para una de las reuniones, Vinicius apareció en la puerta del aula. Hubo un silencio inmediato, y todas las miradas se dirigieron hacia él. Davi se tensó, esperando más provocaciones. Pero, para su sorpresa, Vinicius no hizo ningún comentario sarcástico. ¿Puedo entrar?, preguntó Vinicius, con una expresión que Davi no lograba descifrar del todo. Davi dudó por un momento, pero luego asintió. Claro, Vinicius. Todos son bienvenidos aquí. Vinicius entró y se sentó en un rincón, observando en silencio mientras la reunión continuaba. Durante toda la sesión, se mantuvo callado, pero parecía prestar mucha atención a las historias y discusiones. Cuando terminó la reunión, se acercó a Davi, Laura y Jonas. Yo, quería decir que admiro lo que están haciendo, dijo Vinicius, con una sinceridad inesperada. Sé que fui un idiota, tal vez aún tengo mucho que aprender. Pero creo que este grupo realmente puede cambiar las cosas aquí. Davi se sorprendió, pero también se sintió aliviado. Gracias, Vinicius. Cualquiera que quiera ser parte del cambio es bienvenido. Todos tenemos algo que aprender. La presencia de Vinicius en el grupo fue una señal clara de que Caminos Libres estaba realmente causando un impacto. Poco a poco, comenzó a participar en las discusiones e incluso ayudó a organizar algunas actividades. El cambio en su actitud fue uno de los mayores testimonios del poder del grupo. Con el paso de los meses, Caminos Libres creció en número e influencia. La escuela comenzó a adoptar algunas de las ideas del grupo, promoviendo campañas contra el bullying y creando más espacios de diálogo entre los alumnos. La transformación fue lenta, pero visible, y Davi sentía un orgullo silencioso cada vez que veía los resultados de sus esfuerzos. Sabía que el camino aún era largo y que muchas batallas todavía debían ser enfrentadas. Pero, con el apoyo de sus amigos y la inspiración del profesor Rubens, Davi estaba más decidido que nunca a seguir luchando por un ambiente donde todos pudieran ser verdaderamente libres para ser quienes son. El confrontamiento con Vinicius. El día estaba claro, pero Davi sentía que una tormenta se acercaba. Era el recreo, y estaba sentado bajo un árbol, leyendo un libro de poesía, uno de sus refugios en los momentos difíciles. El sonido de las risas y las conversaciones de sus compañeros resonaba a su alrededor, pero él estaba sumergido en las palabras que lo inspiraban, como si buscara un escudo contra el prejuicio que enfrentaba diariamente. Sin embargo, la paz fue interrumpida por la imponente presencia de Vinicius, que, con su grupo de seguidores, se dirigía hacia Davi con una sonrisa desdeñosa en el rostro. La escena parecía una repetición de varias otras que Davi ya había enfrentado, pero, esta vez, había algo diferente en el aire.
Podía sentir la tensión antes de que las palabras fueran dichas. «Mira quién está aquí, el rey de los descalzos», exclamó Vinicius, atrayendo la atención de los alumnos que estaban cerca. «¿Qué vas a hacer hoy? ¿Bailar sobre las piedras para impresionar a los demás?». Un grupo de alumnos que estaba cerca comenzó a reír, y Davi sintió el calor de la vergüenza subiendo por su rostro. Pero, en lugar de dejarse afectar, respiró hondo y miró a los ojos de Vinicius, manteniendo la calma. Recordando las lecciones de su madre, Davi no podía permitir que la ira o la humillación dominaran su corazón. «Vinicius, puedes divertirte con esto, pero yo no soy una broma», respondió Davi, su voz firme y controlada. «Las apariencias no definen quiénes somos, y yo soy más de lo que ves en la superficie». Las risas disminuyeron, y algunos alumnos comenzaron a observar la escena con interés. Nunca habían visto a Davi responder así, con tanta valentía y dignidad. Su serenidad se destacó en medio del caos, como una flor que florece en un terreno árido. «Mira, el pobrecito está tratando de hacerse la víctima», replicó Vinicius, intentando mantener la superioridad, pero algo en su voz sonaba incierto. Davi se dio cuenta de que había una fisura en la fachada de su compañero, un destello de vulnerabilidad bajo la bravata. «No soy víctima de nada. Estoy aquí para vivir mi verdad, y eso me hace más fuerte de lo que puedes imaginar», respondió Davi, sintiendo la adrenalina recorrer sus venas. Miró a su alrededor, dándose cuenta de que más alumnos estaban prestando atención, algunos ya admirando su postura. Laura y Jonas, que estaban observando desde lejos, intercambiaron miradas de asombro y admiración. Esa era la valentía que ellos admiraban en Davi, y se dieron cuenta de que, en esa fracción de segundo, él estaba rompiendo las barreras que antes parecían insuperables. «Puedes tener todo el dinero y estatus del mundo, Vinicius, pero eso no te da derecho a menospreciar a los demás», continuó Davi, su corazón latiendo con fuerza. «El verdadero valor de una persona se mide por sus acciones y por el respeto que demuestra hacia los demás». Vinicius dudó, la expresión en su rostro cambiando. No esperaba esa respuesta. El público alrededor comenzó a murmurar, y Davi se dio cuenta de que sus palabras estaban resonando. Esa no era solo una batalla personal, era una oportunidad de inspirar a otros a ver más allá de la superficialidad. Davi sintió un leve impulso de esperanza. «¿Quién eres realmente, Vinicius? ¿Qué dice eso de ti si necesitas menospreciar a los demás para sentirte mejor? Todos tenemos nuestras luchas. La vida no es una competencia de quién tiene más. Se trata de empatía y respeto». Un silencio pesado cayó sobre el grupo. Los alumnos miraban a Vinicius, esperando una reacción. El joven arrogante, tan acostumbrado a ser el centro de atención, ahora parecía estar perdiendo el control de la situación. Esa era una nueva dinámica que Davi nunca había imaginado, y la idea de que sus palabras podían tener impacto comenzó a asentarse en su mente. «No eres nada más que un descalzo», dijo finalmente Vinicius, la bravata desvaneciéndose. Pero sus palabras ya no tenían el mismo peso. Ahora, Davi estaba en control, y eso era visible para todos. Davi dio un paso adelante, su mirada determinada. «Y yo soy un descalzo que se niega a dejar que tú o cualquier otra persona me haga sentir inferior. Puedes seguir tratando de derribarme, pero estoy aquí para quedarme. Y a partir de ahora, no dejaré que tu desprecio me defina». La multitud comenzó a murmurar, y algunos alumnos empezaron a aplaudir. Davi sintió un calor en su pecho, no solo por la defensa que había hecho, sino por la manera en que se estaba conectando con sus compañeros. Había creado un espacio donde las voces de empatía y respeto podían finalmente ser escuchadas. Vinicius se dio la vuelta y se fue, la expresión de derrota en su rostro. Davi sintió una mezcla de alivio y satisfacción. No solo se había defendido, había levantado una bandera por la dignidad y el valor intrínseco de cada uno. Con los corazones un poco más ligeros y la certeza de que el cambio era posible, Davi se volvió hacia sus amigos. Laura y Jonas estaban radiantes, llenos de orgullo. «Fuiste increíble, Davi», exclamó Laura, con los ojos brillando. «Nunca imaginé que hablarías así». «Yo también». «Fue como si hubieras encendido una llama», añadió Jonas. Davi sonrió,
una sonrisa genuina que reflejaba su nueva determinación. Gracias. Pero esto no fue solo sobre mí. Si estamos aquí para hacer la diferencia, necesitamos apoyarnos. Juntos, podemos cambiar la forma en que nos vemos y cómo vemos a los demás. Con esta experiencia, Davi no solo solidificó su posición, sino que también comenzó a darse cuenta del impacto que sus acciones podían tener en la escuela. A partir de ese momento, la batalla contra el prejuicio no sería solo suya. Estaba listo para luchar por todos los que se sentían como él, invisibles en un mundo que valoraba las apariencias. Preparación para la graduación. El clima en la escuela estaba eléctricamente vibrante. El día de la graduación se acercaba, y los pasillos, normalmente llenos de estudiantes apurados, ahora estaban repletos de decoraciones festivas, globos dorados, cintas de colores y pancartas que anunciaban el gran evento. Pero, para Davi, la celebración traía una mezcla de emoción y ansiedad. Lo que debería ser un momento de alegría y logro se convertía, para él, en una gran oportunidad para manifestarse. Caminaba por el campus, observando las animadas interacciones entre sus compañeros. Algunas personas parecían ajenas a lo que estaba a punto de suceder, mientras que otras estaban emocionadas con los planes de fiestas y celebraciones. Davi sonrió al ver a Laura y Jonas ayudando a preparar los últimos detalles para la ceremonia, pero su mente estaba lejos. ¿Qué realmente quiero decir? Esa pregunta lo acompañaba desde el enfrentamiento con Vinicius. Sentía que, más que ser escuchado, necesitaba tocar las vidas de las personas que estarían escuchando sus palabras. Reflexiones personales. En ese momento de introspección, Davi recordó a su madre y cómo ella siempre lo alentaba a luchar por sus principios. El valor de las palabras, Davi, decía ella. Cuando hablas desde el corazón, las personas sienten. Sabía que estaba a punto de compartir su propia historia, pero, ¿qué quería que las personas llevaran consigo? Davi. La voz del profesor de filosofía, señor Méndez, lo interrumpió en sus pensamientos. El profesor venía en su dirección, con una sonrisa amable en el rostro. ¿Cómo te sientes para la graduación? Un poco nervioso, admitió Davi. Realmente quiero que las personas entiendan lo que estoy tratando de decir, pero tengo miedo de no lograrlo. El señor Méndez asintió, su expresión volviéndose más seria. Es normal sentirse así, especialmente cuando tienes algo importante que compartir. Recuerda, la autenticidad es la clave. Las personas se conectarán contigo si hablas desde tu corazón. ¿Y si no me escuchan? Davi preguntó, la preocupación reflejada en su voz. ¿Y si, aún así, todo lo que diga no hace diferencia? El profesor colocó una mano reconfortante en el hombro de Davi. Ya has hecho diferencia, Davi. Cada pequeño acto de valentía que has mostrado desde el primer día de clase ha tenido un impacto. Tu viaje es valioso, y eso es exactamente lo que debes compartir. No te preocupes por la forma, preocúpate por ser sincero. Si tocas un corazón, ya habrás alcanzado tu objetivo. Esas palabras sonaron como un mantra en la mente de Davi. Recordó cómo, después de cada interacción, incluso las más difíciles, había algo positivo que brotaba de ellas. Puedo hacer esto, pensó, sintiendo una ola de determinación. El ensayo final, al día siguiente, los estudiantes fueron convocados para un ensayo de la ceremonia de graduación. Davi observó a sus compañeros organizándose en fila, todos vestidos con sus togas, y un sentimiento de pertenencia comenzó a formarse dentro de él. Sin embargo, también notó a Vinicius, más distante, que parecía sereno. La tensión entre ellos estaba en una nueva fase, y Davi se preguntaba qué vendría a continuación. Cuando llegó el turno de Davi de ensayar su discurso, su corazón comenzó a acelerarse. El micrófono estaba allí, esperando ser utilizado. Subió al pequeño escenario improvisado, respiró hondo y miró al público, que ahora lo observaba con atención. La imagen de su madre vino a su mente, y encontró valor en los recuerdos. Hola a todos, comenzó Davi, su voz resonando en la sala. Estoy aquí hoy no solo como un estudiante, sino como alguien que ha pasado por un viaje que muchos de ustedes pueden no conocer. Hizo una pausa,
observando los rostros que se volvían más receptivos con cada palabra. Cuando llegué aquí, me sentía desubicado. Andar descalzo fue solo una manera de mostrar que valoraba la autenticidad en un lugar donde la apariencia a menudo habla más alto que el carácter. Impacto y preparación, el ensayo continuó, y Davi comenzó a sentir crecer su confianza. Las palabras fluían de su corazón, y la idea de que podía hacer la diferencia se volvía cada vez más clara. Al final del ensayo, los estudiantes lo aplaudieron, y Davi se dio cuenta de que había un nuevo respeto en sus miradas. Fue genial, Davi. Realmente sabes cómo cautivar a las personas, comentó Laura mientras él bajaba del escenario, aún en estado de shock. Gracias, pero siento que todavía hay mucho más por decir, respondió Davi, el peso de la responsabilidad comenzando a establecerse sobre sus hombros. Jonas se acercó, con una expresión de entusiasmo en su rostro. Vas a arrasar en la graduación. No te preocupes por nada. Todos estaremos allí para apoyarte. Con esas palabras, Davi sintió una ola de gratitud. Sabía que tenía amigos que realmente se preocupaban y que estaban listos para apoyarlo en su misión de promover el cambio. El valor de la reflexión, en los días que siguieron, Davi continuó reflexionando sobre el impacto que sus palabras podrían tener. Escribió en su diario, registrando sus pensamientos y experiencias. ¿Qué quiero que la gente aprenda de mi historia? La respuesta era clara, quería que todos entendieran que el verdadero valor de un ser humano no reside en su apariencia, sino en la forma en que tratan a los demás. El día de la graduación, Davi se despertó con una mezcla de ansiedad y expectativa. Se miró en el espejo, recordando cada paso que había dado hasta ese momento. Soy más que un par de pies descalzos. Soy un defensor de la empatía y el respeto, pensó. Con esa determinación, Davi estaba listo para enfrentar el mayor desafío de su vida hasta entonces. Cuando llegó a la escuela, el ambiente estaba más decorado que nunca. Los estudiantes estaban radiantes en sus togas, y la ceremonia prometía ser emocionante. Davi respiró hondo, sintiendo que una paz se establecía en su corazón. Estaba preparado no solo para compartir su historia, sino también para ser el cambio que deseaba ver. Claro. Aquí hay una propuesta para el capítulo 8, la revelación, basada en la información que proporcionaste. La revelación. El día de la graduación llegó con un cielo radiante y una suave brisa que traía consigo una sensación de esperanza. Davi estaba nervioso, pero decidido. Se puso su toga cuidadosamente, un símbolo del esfuerzo y las luchas que lo habían llevado hasta ese momento. Al mirar su reflejo en el espejo, recordó todos los desafíos que había enfrentado y las promesas que se había hecho a sí mismo y a su madre. Era hora de compartir su verdad. Al llegar a la escuela, el clima estaba eléctrico. Los estudiantes se aglomeraban, conversando animadamente sobre los planes para la noche. La gran ceremonia estaba a punto de comenzar, y la emoción era palpable. Davi se unió a Laura y Jonas, que estaban radiantes en sus trajes de graduación. ¿Estás listo? Laura preguntó, su mirada alentadora hizo que Davi se sintiera un poco más confiado. Listo o no, es hora de hacerlo, respondió Davi, tratando de esconder la ansiedad en su voz. Mientras la ceremonia comenzaba, el auditorio estaba lleno de padres, amigos y profesores. La música suave llenaba el aire, y la mirada de Davi vagó por el público. Encontró a su padrastro, un hombre discreto, sentado entre los invitados. Había un orgullo silencioso en su mirada que lo hizo sentirse más fortalecido. El discurso de graduación, después de los discursos de los profesores y del director, llegó el turno de los estudiantes. El nombre de Davi fue llamado, y, con el corazón acelerado, subió al escenario. El micrófono estaba allí, esperando por sus palabras. Al mirar al público, su mente comenzó a girar. Recordó las palabras del profesor Méndez, sobre ser auténtico y hablar desde el corazón. Hola a todos, comenzó Davi, su voz resonando en el auditorio. Hoy es un día de celebración, pero también es un día de reflexión. Muchos de ustedes me conocen como el chico descalzo, pero lo que quizás no sepan es que mi historia va más allá de un par de pies descalzos. Un murmullo recorrió la platea, y Davi respiró hondo.
Estaba a punto de revelar algo que cambiaría la percepción de todos. Soy adoptado, dijo, mirando a la audiencia. Fui acogido por una familia que me enseñó a valorar a las personas por lo que son, no por lo que tienen. Mi padrastro, que está aquí hoy, es un empresario exitoso. Pero, para mí, lo que realmente importa no es la riqueza que posee, sino el amor y los valores que me ha transmitido. Impacto y sorpresa, las palabras de Davi causaron un impacto inmediato. El murmullo se intensificó, y pudo ver las expresiones de sorpresa y confusión en los rostros de sus compañeros. Vinicius estaba sentado en la primera fila, su expresión cambiando de arrogancia a perplejidad. Davi sabía que ese era un momento crucial. Era hora de confrontar los prejuicios que siempre lo habían rodeado. Cuando entré en esta escuela, enfrenté bromas y desprecio por ser diferente, continuó Davi. Pero eso no me define. Lo que me define es la forma en que elijo ver y tratar a los demás. Cada uno de nosotros tiene una historia, una lucha, un valor que va más allá de la apariencia y de las posesiones. No debemos juzgar a alguien por su ropa o por sus zapatos, sino por lo que llevan dentro. Las palabras de Davi resonaron en la sala, y notó que muchos de los estudiantes comenzaron a reflexionar sobre sus acciones pasadas. Esa revelación no solo estaba desmitificando su propia historia, sino también desafiando a los demás a reconsiderar sus actitudes. Si yo he logrado superar las adversidades, ustedes también pueden, dijo Davi, su voz fortaleciéndose. Debemos ser un apoyo unos a otros, no solo en nuestros momentos de debilidad, sino también en nuestras victorias. La verdadera riqueza está en cómo nos relacionamos, en cómo mostramos empatía y amor hacia los demás. La transformación, los aplausos comenzaron a resonar en el auditorio, primero tímidos, luego intensificándose. Davi sintió la emoción subir mientras continuaba. No importa de dónde venimos, o las dificultades que enfrentamos. Lo que realmente importa es cómo elegimos ser unos con otros. El mundo necesita más comprensión, más amor, y sobre todo, más valentía para ser auténtico. Al fondo del auditorio, su padrastro sonrió, orgulloso. Davi sabía que estaba haciendo la diferencia, no solo en su vida, sino en la vida de todos los presentes. Por lo tanto, al salir de aquí, recuerden, cada uno de nosotros tiene el poder de cambiar la narrativa. No dejen que la superficialidad los defina. Seamos aquellos que eligen ver más allá de las apariencias, que buscan la humanidad en cada persona que encontramos. Ese es el verdadero valor que debemos buscar. La catarsis, el auditorio estalló en aplausos. Davi, con lágrimas en los ojos, sintió la catarsis de su viaje. Había superado sus inseguridades, y con eso, había dejado un legado que trascendía su propio sufrimiento. Los rostros de sus compañeros ahora brillaban con una nueva luz, un reconocimiento mutuo de que cada uno tenía su valor. Al bajar del escenario, Laura y Jonas lo rodearon, y las palabras de apoyo y cariño fueron inmediatas. «Fuiste increíble», exclamó Laura. «Lo hiciste, cambiaron todo». Davi sonrió, el peso en sus hombros parecía haberse disipado. Sabía que ese momento marcaría una nueva fase en su vida y en la de todos los presentes. Había plantado la semilla del cambio y de la empatía. Y, a medida que la graduación avanzaba, Davi sintió que finalmente había encontrado su lugar, no solo como el chico descalzo, sino como un verdadero defensor del valor humano. Lo que más deseaba ahora era que todos salieran de esa ceremonia con la convicción de que la verdadera grandeza reside en la capacidad de amar y respetar a los demás, sin importar las diferencias. Un nuevo comienzo. Los ecos de los aplausos de la ceremonia de graduación aún reverberaban en la mente de Davi mientras dejaba el auditorio. El evento había sido un hito no solo en su vida, sino en la de muchos de sus compañeros, que ahora lo miraban con un nuevo respeto. Davi se sintió ligero, como si cada paso que daba lo acercara a un futuro que siempre había soñado. Al encontrarse con su padrastro afuera, una sonrisa se dibujó en su rostro. «Fuiste espectacular, Davi». «No podría estar más orgulloso», dijo, envolviendo a Davi en un abrazo fuerte y cálido. El calor del apoyo de su padre lo confortó, pero también lo hizo reflexionar sobre lo que vendría a continuación. «Gracias, papá». «Yo, no esperaba que las cosas fueran así», respondió Davi,
su voz aún un poco temblorosa. Fue más que un discurso, fue como si finalmente pudiera mostrarles a todos quién soy realmente. ¿Y quién eres, Davi? El tono de su padrastro era serio, pero lleno de amor y aliento. ¿Qué quieres hacer ahora? Davi se detuvo por un momento, observando el bullicio de los estudiantes, ahora más relajados, celebrando con sus familias y amigos. Pensó en todos los jóvenes que, al igual que él, enfrentaron desafíos en un entorno que parecía tan distante de sus realidades. Quiero hacer la diferencia, papá. Quiero ayudar a otros jóvenes que pasan por situaciones similares a las que yo enfrenté. La conversación sobre el futuro, Davi sabía que esa era una decisión importante. He pensado en crear una fundación. Una organización que ayude a los jóvenes a encontrar su valor y a superar el prejuicio. Quiero ofrecer apoyo, orientación y, quizás, becas para aquellos que lo necesiten. Su padrastro lo miró, admirando su determinación. Esa es una idea increíble, Davi. ¿Tienes la pasión y la experiencia para ello? ¿Has pensado en cómo te gustaría comenzar? Quiero conectar con escuelas, ofrecer talleres sobre empatía y aceptación. Y también quiero promover eventos que unan a estudiantes de diferentes orígenes, donde puedan compartir sus historias, explicó Davi, su entusiasmo creciendo a medida que hablaba. Si podemos ayudar a solo una persona a sentirse vista y valorada, ya será un gran paso. El padrastro asintió, impresionado por la claridad y visión de Davi. Hagámoslo juntos. Podemos buscar alianzas con empresas que quieran apoyar esta causa. Y estoy seguro de que tu historia inspirará a muchas personas a contribuir. Davi sintió una ola de gratitud. Había aprendido que, en lugar de sentirse solo en su lucha, ahora tenía un poderoso aliado a su lado, dispuesto a ayudar a convertir sus sueños en realidad. Gracias, papá. Eso significa mucho para mí. El compromiso con el cambio. En los días que siguieron a la graduación, Davi se dedicó a planear su fundación. Hizo investigaciones, se puso en contacto con personas que trabajaban en organizaciones similares y comenzó a moldear su visión. Con la ayuda de su padrastro, consiguió un espacio para las reuniones y comenzó a crear un programa que ofrecía talleres y charlas, con temas como autoestima, empoderamiento y empatía. La respuesta de la comunidad fue alentadora. La gente estaba dispuesta a escuchar su historia y a involucrarse. Durante una de las primeras reuniones, Davi recordó su discurso en la graduación y cómo había tocado a sus compañeros. Vio el potencial de impactar no solo a jóvenes como él, sino también a adultos que podrían ser catalizadores de cambio. Trabajemos juntos para mostrar que cada uno de nosotros puede ser un ejemplo de aceptación, Davi dijo a un grupo de jóvenes que se inscribieron para participar en las actividades. Todos tenemos historias, y juntas, podemos crear un espacio donde cada historia importe. El legado de Davi. El tiempo pasó rápidamente, y la fundación comenzó a tomar forma. Davi se convirtió en un defensor activo de los derechos de los jóvenes, recordando siempre las dificultades que enfrentó. Organizó eventos que unieron a estudiantes de diferentes escuelas y fomentó el diálogo sobre prejuicio, aceptación y solidaridad. Davi estaba decidido a crear un legado que trascendiera su propia experiencia. Un día, mientras revisaba algunas propuestas de eventos, Davi se detuvo a pensar en el impacto que sus acciones estaban generando. Recordó cada burla, cada mirada despectiva que había enfrentado. Ahora, él era la voz que muchos jóvenes necesitaban. Esa fundación no era solo un proyecto, era la realización de la promesa que le había hecho a su madre, de ser una luz para los demás. Una mirada al futuro. En una noche tranquila, sentado en su escritorio con una pluma en la mano, Davi miró por la ventana. Vio las estrellas brillando y recordó todas las noches en que soñó con un futuro mejor. El futuro ahora estaba en sus manos, y estaba decidido a hacer la diferencia. Cerró los ojos por un momento, imaginando a todos aquellos que aún luchaban contra el prejuicio y la marginación. Y, en su corazón, Davi sintió una certeza: podría ser el cambio que deseaba ver en el mundo. Con ese pensamiento, comenzó a escribir un nuevo discurso, no para una ceremonia de graduación, sino para un evento que reuniría a jóvenes de todas partes de la ciudad. Quería que cada uno de ellos saliera de allí con la misma luz que él había encontrado.
Un nuevo comienzo, murmuró Davi para sí mismo, su corazón lleno de esperanza. Eso es lo que estamos construyendo. Un nuevo comienzo para todos nosotros. Y así, mientras la noche avanzaba, trazó un plan para su fundación y para la vida que quería crear, una vida llena de amor, empatía, y sobre todo, valor para cada individuo que cruzara su camino. Si has llegado hasta aquí, suscríbete al canal, dale me gusta al vídeo y deja un comentario con el nombre de la ciudad desde donde lo estás viendo.